Hay días en los que uno se levanta por obligación. El despertador suena y ya pesa. El cuerpo se mueve porque tiene que hacerlo, no porque quiera. La ducha, el café, la calle, todo cuesta. Y hay otros días, más raros, en los que uno se levanta porque quiere. No hay una razón grande. No es que la vida haya cambiado de repente. Es algo más pequeño. Una luz distinta, entrando por la ventana. Una taza de café o de té esperando. Una persona que estará en la misma mesa. A veces ni siquiera se nota, hasta que al final del día uno se da cuenta que no pesó tanto. La diferencia entre unos días y otros puede ser mínima, pero existe. Y los japoneses tienen una palabra para esa diferencia: Ikigai. Se escribe con dos caracteres: Iki, vida, y Gai, valor o efecto. Vida que vale la pena ser vivida. Pero la traducción no alcanza, porque el Ikigai no es una meta lejana ni un destino épico. Es algo más pequeño, más silencioso. Algo que hace que valga la pena abrir los ojos. En Japón, la palabra no se grita. No aparece en titulares. Se dice en voz baja, si acaso. La gente no anda preguntándose cuál es su Ikigai. Sencillamente lo encuentra o lo construye, pero sin nombrarlo. Pero fuera de Japón, la historia ha sido otra. El Ikigai se convirtió en diagramas, en fórmulas, en objetos de consumo espiritual. Millones de personas han visto esos 4 círculos que prometen revelar el propósito de la vida. Y muchos se han quedado mirando el papel, preguntándose por qué el suyo no aparece. Este episodio no es el número 200 por casualidad. Detrás hay 199 historias de vidas extraordinarias, músicos que cambiaron géneros, pintores que desafiaron su tiempo, figuras que vivieron en la tensión entre la obra y la vida. Todas ellas, de algún modo, ejemplos de búsqueda, de creación, de legado. Pero después de 199 episodios, tal vez lo extraordinario sea otra cosa. Tal vez sea la vida que no pasa a la historia, la que no tiene biógrafos, la que no deja obras maestras, sino huellas pequeñas. Hijos que crecen, vecinos que saludan, un jardín que alguien más cuidará. Este episodio no es un descanso del tema habitual. Es un contrapunto necesario. Es una manera de decir que el sentido no solo está en las cimas, también está, sobre todo está, en los valles, en las llanuras, en los días que no registra nadie. Tampoco se trata de hablar de Japón como una postal. Se trata de lo que todos en algún momento hemos sentido sin saber cómo nombrarlo. Esa diferencia entre un día que pesa y un día que no. Esa razón pequeña para quedarse. Ikigai. La palabra existe en Japón desde hace siglos, pero no siempre se usó con la solemnidad que hoy le prestamos. En el día a día aparecen conversaciones simples. Alguien dice: eso es mi Ikigai, refiriéndose a una afición, a su nieto, a un paseo diario. Nada grandioso, simplemente algo que está ahí. Los dos caracteres que la forman, Iki y Gai, tienen un matiz que se pierde en la traducción. Iki es vida, sí, pero no es la vida biológica, sino la vida que se vive, la que transcurre. Gai puede entenderse como valor, pero también se puede entender como efecto o como resultado. Vida que merece ser vivida. Vida que produce algo, aunque sea solo la sensación de que hoy valió la pena. En Japón, nadie estudia para encontrar su Ikigai. No hay exámenes, no hay talleres, no hay certificaciones. A la gente mayor, cuando los investigadores les preguntan cuál es el suyo, suelen responder concretamente: cuidar mi jardín, tomar té con mis amigas, hacer mis ejercicios cada mañana. No hablan de pasión, hablan de rutina. En Occidente, la palabra viajó de otra manera. A mediados de la década de 2010, el escritor español Héctor García, un residente de Japón, y el periodista Francesc Miralles publicaron un libro pequeño, Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz. El libro no inventaba el concepto,
lo recogía, lo ordenaba, lo contaba. Viajaron a Okinawa, entrevistaron a centenarios, hablaron con expertos. El resultado era una mezcla de reportaje, filosofía práctica y manual de bienestar. El éxito fue inmediato y se tradujo a decenas de idiomas. Vendió millones de ejemplares y de pronto el mundo entero quería saber cuál era su Ikigai. Pero el libro, que intentaba ser humilde, desató una ola de expectativas que no controlaba. La palabra salió de Japón y se convirtió en otra cosa, en un mandato silencioso. Tienes que encontrar tu Ikigai. Y lo que en Okinawa era una respuesta sencilla, cuidar mi jardín, se transformó en una búsqueda existencial. Y con la búsqueda llegó la ansiedad. Porque cuando una idea se convierte en obligación, deja de aliviar para empezar a pesar. Los investigadores que estudiaron la longevidad en Okinawa escucharon muchas respuestas, pero ninguna hablaba de metas ambiciosas. Hablaban de comunidad, de pertenencia, de pequeñas tareas que daban estructura al día. El Moai, esos grupos informales de apoyo que duran toda la vida, aparecía una y otra vez. La disciplina de levantarse cada mañana a hacer lo mismo. El orgullo de un trabajo bien hecho, aunque nadie lo premie. Y ahí está la primera lección, la que el ruido occidental tiende a tapar. El Ikigai no es una cima, es un piso. Algo sobre lo que apoyarse, no algo a lo que llegar. Y un piso, cuando está firme, no necesita ser espectacular. Solo necesita no hundirse. El libro de García y Miralles tuvo un éxito que nadie anticipó. Lo que comenzó como una investigación cultural se convirtió en un fenómeno global. Se tradujo a más de 50 idiomas. Vendió millones de ejemplares. Y de repente, el mundo entero quería saber cuál era su Ikigai. El libro aparece en aeropuertos, en mesas de noche, en recomendaciones de internet. La palabra, que en Japón se usaba con naturalidad y sin aspavientos, empieza a sonar en podcasts, en conferencias, en talleres de desarrollo personal. Pero en ese viaje, algo cambia. Lo que en Okinawa era una respuesta sencilla, como cuidar mi jardín, empieza a vivirse como una búsqueda. Como si el Ikigai fuera un tesoro escondido que hay que encontrar a toda costa. Aparecen listas de pasos para descubrirlo, tests para medirlo. Y con todo eso, llega la ansiedad de no tenerlo. El libro de García y Miralles no buscaba eso. De hecho, advierte contra la grandilocuencia. Pero una vez que una idea sale al mundo, ya no le pertenece a quien la escribió. Se convierte en lo que los lectores hacen con ella. Y lo que muchos hicieron fue convertir el Ikigai en una obligación más. Otra cosa que tener. Otro estándar que alcanzar. La palabra viajó, pero en el viaje perdió algo. Perdió la naturalidad. Perdió la pequeñez. Perdió la posibilidad de no ser espectacular. Lo que en Japón era un susurro, en Occidente se convirtió en un grito. Y cuando las cosas se gritan demasiado, a veces dejan de significar lo mismo. Okinawa es un archipiélago al sur de Japón. Clima subtropical, aguas transparentes, una lentitud que se nota en el aire. Allí vive una de las poblaciones más longevas del planeta. No es raro encontrar personas de 100 años que aún trabajan, que aún caminan, que aún ríen. Los documentales muestran ancianos bailando, campos verdes, sonrisas fáciles. Pero Okinawa no es una postal. También tiene pobreza, también tiene olvido, también tiene jóvenes que se van a las ciudades y no vuelven. Lo interesante es lo que ocurre a pesar de eso. Cuando los investigadores llegaron a estudiar la longevidad de la isla, esperaron encontrar dietas secretas, ejercicios milagrosos, genes privilegiados. Pero encontraron algo más simple y más difícil de exportar. Encontraron comunidad. Los ancianos de Okinawa pertenecen a algo llamado un moai. Es una palabra antigua que designa grupos informales de apoyo mutuo. Se forman en la infancia, a veces en el barrio, a veces en la escuela, y duran toda una vida. Si alguien pasa por un mal momento, como una enfermedad o una pérdida o una dificultad económica, el moai
está ahí. No es una red de contactos, es una red de presencia. No hace falta llamar, no hace falta pedir, simplemente están ahí. Los investigadores también preguntaron por el Ikigai y las respuestas, otra vez, fueron concretas. Una mujer de 104 años dijo tejer y no explicó por qué. No habló ni de legado ni de creación. Dijo tejer, como quien dice respirar. Un hombre de 98 dijo cuidar mi pequeño huerto y lo hacía cada mañana. Lo había hecho durante décadas. El huerto no alimentaba a nadie más que a él, pero ahí estaba, esperándolo cada día. Nadie dijo cambiar el mundo. Nadie dijo dejar huella. Dijeron cosas que se pueden hacer con las manos, cosas que se repiten, cosas que no necesitan explicación. En Occidente, eso suena poco. En Okinawa, es suficiente. La imagen del anciano que barre la entrada de su casa cada mañana no es una metáfora, es una práctica. Y esa práctica, repetida durante décadas, es parte de lo que mantiene el cuerpo en movimiento y la mente en el mundo. No hay épica, hay rutina. Y en la rutina bien vivida hay más sentido del que solemos reconocer. En algún momento alguien dibujó un diagrama. 4 círculos que se intersectan. Y en cada uno una frase. Lo que amas, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita, por lo que te pueden pagar. En el centro, donde todos se cruzan, una palabra más grande. Ikigai. El diagrama se volvió viral. Apareció en blogs, en pósters, en talleres de desarrollo personal. Millones de personas lo vieron y pensaron, es eso. Tengo que encontrar el punto donde todo confluye. Y para muchos, ese diagrama ha sido muy útil. Ayuda a pensar la carrera profesional. Ayuda a visualizar dónde uno podría aportar más, sentirse realizado y ser sostenible económicamente. No es una mala herramienta, es una herramienta más. El problema es que ese diagrama no es japonés. Fue creado en España, probablemente inspirado en conceptos de psicología positiva y filosofía del diseño. No hay registro de que existiera en Japón antes de que Internet lo hiciera global. Los japoneses, cuando lo ven, suelen fruncir el ceño. No reconocen su cultura en esos círculos perfectos. La investigadora japonesa Michiko Kumano, estudiosa del Ikigai, lo ha dicho con claridad. Ese diagrama no representa el Ikigai japonés. Es una invención occidental que mezcla conceptos diferentes y lo simplifica demasiado. La simplificación no es mala en sí misma, porque a veces ayuda a entender. Pero cuando una simplificación se presenta como la única definición, empieza a dejar fuera cosas importantes. Porque el Ikigai en Japón no es solo eso. La señora de Okinawa que teje no está buscando que le paguen por tejer, ni preguntándose si eso es lo que el mundo necesita. Sencillamente teje, y eso basta. El anciano que cuida su huerto no está intentando convertir su afición en una carrera. Cuida su huerto, y eso sostiene su día. El diagrama de los 4 círculos puede ser muy útil para pensar en el trabajo, en la profesión, en cómo ganarse la vida con sentido. Pero el Ikigai es más grande que eso, o más pequeño, según se mire. Puede estar en una práctica espiritual, puede estar en la contemplación de algo bello, puede estar en el orgullo silencioso de un oficio bien hecho, aunque nadie lo premie. El Ikigai da sentido a las cosas más sublimes de la vida, sí, pero también a las más simples. Y a veces, lo sublime está en lo simple. El diagrama no es falso, pero está incompleto. Como cualquier mapa, sirve para orientarse en un territorio, pero no es el territorio mismo. Y el error no es usarlo. El error es creer que el Ikigai se reduce a eso. Porque el sentido, cuando aparece, no suele venir en 4 círculos perfectamente alineados. Llega de otra manera, en silencio, en pequeñas dosis, en cosas que hacemos tantas veces que dejamos de preguntarnos por qué. Aquí hay un riesgo que conviene nombrar. Cuando una idea se vuelve popular, tiende a convertirse en una obligación.
Primero es una posibilidad, luego es una recomendación y luego una exigencia silenciosa. Tienes que encontrar tu Ikigai. La frase suena a ayuda, suena a consejo bien intencionado, pero puede ser una forma más de presión. Como si no bastara con sobrevivir, con trabajar, con cuidar a los hijos, con llegar a fin de mes. Ahora también hay que tener un propósito de vida. Y no cualquiera. Uno que combine pasión, misión, profesión y vocación. Uno que encaje en 4 círculos perfectos. Para alguien que está agotado, que apenas puede con lo que tiene, escuchar que necesita encontrar su pasión puede ser cruel. No porque la idea sea mala, sino porque llega en el momento equivocado. Porque añade una tarea más a una lista que ya no cabe. El psicólogo coreano-alemán Byung-Chul Chan ha escrito sobre la sociedad del rendimiento. Una cultura donde ya no hace falta que alguien nos obligue desde fuera, porque hemos interiorizado la obligación. Nos obligamos a nosotros mismos y luego nos agotamos. El Ikigai, convertido en mandato, puede caer en esa trampa. Deja de ser un alivio y se convierte en un estándar más que alcanzar. Otra cosa que medir. Otro indicador de que quizás no estamos viviendo lo suficientemente bien. En Japón, donde la palabra nació, la relación es distinta. Allí no se preguntan por él, lo viven. Y vivirlo es mucho más sencillo. Es la taza de té, la conversación con el vecino, la tarea que da estructura al día. Sin ambición de trascendencia, solo presencia. Y en esa presencia bien vivida hay mucho sentido que no solemos reconocer. El Ikigai auténtico no debería ser una carga más. Debería ser un alivio. Algo que sostiene, no algo que empuja. Por eso en Okinawa los ancianos no dicen estoy buscando mi Ikigai. Dicen esto es lo que hago. Y lo que hacen lo han hecho siempre. No porque lo encontraron después de una búsqueda exhaustiva, sino porque nunca dejaron de hacerlo. A veces el propósito no está adelante, esperando a ser descubierto. Está detrás, en lo que ya llevas años haciendo, sin saber que era importante. Ya se habló aquí del Moai, esos grupos informales que en Okinawa sostienen a las personas durante la vida. La comunidad como red de presencia, no de contactos. Pero hay otros hilos que también sostienen, y uno es la disciplina. En Japón existe un concepto llamado shokunin. Se refiere al artesano que dedica su vida a perfeccionar un oficio. No busca innovar, no busca hacerse famoso, busca repetir con excelencia, una y otra vez, hasta que el gesto se vuelve parte de él. El shokunin no se pregunta si su trabajo tiene sentido. Lo tiene, porque lo hace, porque lo ha hecho siempre, porque sus manos saben lo que tienen que hacer antes de que su mente lo decida. No todos somos artesanos, pero casi todos tenemos algo que hacemos bien, aunque sea pequeño. Algo que requiere atención, que nos absorbe, que hace que el tiempo pase sin sentir. Para algunos es cocinar, para otros ordenar, para otros escribir, aunque nadie lo lea. Eso también es Ikigai. Y luego está el oficio entendido de otra manera. El trabajo como práctica, no como carrera. En Occidente, el trabajo suele medirse en ascensos, en logros, en reconocimiento externo. El que no asciende, fracasa. El que no encuentra su vocación, está perdido. Pero hay otra manera de entenderlo. El trabajo como algo que se hace bien, simplemente porque se hace. Sin expectativas de grandeza, sin la presión de que tiene que ser lo que el mundo necesita. La señora que limpia la misma oficina cada noche. El conserje que conoce a todos por su nombre. El conductor de autobús que saluda con una sonrisa. No están cambiando al mundo, pero están haciendo bien lo que hacen. Y en ese hacer bien hay algo que lo sostiene. La comunidad, la disciplina, el oficio, no son grandes ideas, son hilos finos
Pero cuando se entrelazan con otros hilos como la familia, la amistad y las pequeñas rutinas, forman una red que puede sostener una vida entera. Porque cuando todo falla, la salud, el trabajo, la energía, lo que queda son los otros. Y si los otros están, todavía hay una razón para levantarse. Y cuando no hay otros, queda la disciplina, el gesto que se repite, la tarea que espera, algo que hacer, aunque sea pequeño. Eso también es Ikigai. No el que aparece en los diagramas, sino el que se vive sin nombrar. El que está ahí, siempre, esperando a que lo reconozcamos. Vivimos en una cultura que premia el destacar. Desde pequeños se nos enseña que hay que ser especial, que hay que sobresalir, que hay que dejar huella. Las biografías que admiramos son las de quienes hicieron algo extraordinario. Inventaron, lideraron, crearon, cambiaron el mundo. El éxito es salir de la media, ser excepcional, convertirse en alguien que merece ser recordado. Las redes sociales han intensificado esa lógica. Allí todos muestran lo mejor de sí mismos, los logros, los viajes, los momentos brillantes. Lo ordinario no se publica. Lo que se repite cada día no merece ser contado. Pero ¿qué pasa con quienes permanecen? Porque la permanencia no es espectacular, no da titulares, no genera documentales, pero es lo que permite que todo lo demás exista. Las comunidades se sostienen sobre quienes permanecen. Las familias también. Los oficios, las tradiciones, los barrios. El tendero que abre su tienda cada mañana durante 40 años. La profesora que da clase en la misma escuela generación tras generación. El cartero que conoce a todos en el barrio. No son figuras públicas. Nadie va a escribir un libro sobre ellos. Pero sin ellos, el barrio no sería lo que es. En Japón hay una palabra para esa actitud, gambaru. Se traduce a menudo como perseverar o hacer lo mejor que se pueda. No implica competir con otros. Implica sostener el propio esfuerzo, día tras día, sin rendirse. Es una ética de la continuidad, no de la excelencia comparativa. El Ikigai no está reñido con destacar, porque hay personas cuyo Ikigai es crear, innovar, dejar una marca, pero tampoco lo exige. Se puede tener Ikigai siendo anónimo. Se puede tener Ikigai sin pasar a la historia. De hecho, la mayoría de los Ikigais del mundo son anónimos. Son los de quienes se levantan cada día y hacen lo que hay que hacer, sin esperar reconocimiento. Y esas vidas, aunque no figuren en los libros, no son menos valiosas. Permanecer también es una forma de resistencia. En un mundo que empuja a moverse siempre, a ascender siempre, a buscar siempre algo más, elegir quedarse donde se está y encontrar sentido en ello es casi un acto revolucionario. No es conformismo, es convicción. Es saber que lo que haces importa, aunque no lo sepa nadie más que tú y los pocos que lo reciben. La filósofa y mística francesa Simone Weil escribió alguna vez que echar raíces es quizás la necesidad más importante e ignorada del alma humana. Necesitamos pertenecer. Necesitamos un lugar donde se nos espere. Necesitamos algo que continúe, aunque nosotros no estemos. Permanecer no es lo opuesto a vivir. Es una forma de vivir. Más silenciosa, menos premiada, pero igual de profunda. Y quizás después de 199 episodios contando vidas que destacaron, valga la pena dedicar uno a las vidas que permanecen. Porque sin ellas no habría dónde destacar. Este es el episodio 200. 199 veces en este podcast nos sentamos a explorar la vida de quienes dejaron huella. Personas que crearon, que resistieron, que transformaron a su alrededor. Cada episodio, una manera de preguntar, ¿qué hace que una vida importe? Después de 199 episodios, tal vez lo extraordinario sea otra cosa. Tal vez sea la vida que no pasa a la historia, la que no tiene biógrafos, la que no deja obras maestras, sino huellas pequeñas,
hijos que crecen, vecinos que saludan, un jardín que alguien más cuidará. Si este podcast ha hablado siempre de lo que no se ve de las figuras públicas, este episodio en particular habla de lo que no se ve de todo el mundo, la trama ordinaria que sostiene lo extraordinario. Y también, quizás, habla de por qué este podcast existe. Tal vez mi propio Ikigai, si esa palabra cabe aquí, ha sido sentarme frente al micrófono semana tras semana, incluso cuando no había certezas. No por ambición, sino por continuidad. Porque hacer algo una vez es fácil. Hacerlo 200 veces, sosteniéndolo en el tiempo, requiere otra cosa. Requiere de una razón para volver. Requiere algo que, aunque no siempre se vea, está ahí. Eso también es Ikigai. El que permite que después de 199 episodios, sigamos aquí. Vivimos en una época de vacío. Y no es una queja romántica, es una observación. Las grandes narrativas que durante siglos dieron sentido, como la religión, la ideología o la pertenencia a comunidades estables, se han debilitado. Y en su lugar ha quedado el individuo solo, obligado a construir su propio propósito. El éxito del Ikigai en Occidente no es casual, porque llegó a llenar un hueco. Prometía dar respuesta a la pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿Para qué todo esto? ¿Qué sentido tiene levantarse cada día? Pero cuando una idea llega desde fuera para llenar un vacío, corre el riesgo de convertirse en un producto, en algo que se consume, se prueba y se abandona si no funciona rápido. O peor aún, en algo que se convierte en una exigencia más. Tienes que tener un propósito. Tienes que encontrar tu Ikigai. Tienes que vivir con intención. Frases que suenan a ayuda, pero que dichas desde fuera pueden aplastar. Porque, ¿qué pasa si no lo encuentras? ¿Qué pasa si lo que tienes no se parece a los 4 círculos del diagrama? ¿Qué pasa si apenas llegas a fin de mes y no te queda energía para buscar tu pasión? El vacío no se llena con un propósito grandioso. Se va llenando con gestos que se repiten hasta volverse invisibles. Con cuidado, con continuidad. Cuidado de uno mismo, en forma de rutinas que sostienen sin preguntar. Cuidado de los otros, en forma de presencia que no necesita explicación. Cuidado del oficio, en forma de atención a lo que se hace, aunque nadie lo vea. Cuidado del día, en forma de razones discretas para levantarse que ni siquiera requieren ser nombradas. La huella que deja esta idea no es un método infalible. Es una autorización silenciosa, la de considerar que lo que ya haces puede ser suficiente, que no hace falta una misión épica y que a veces, con una razón para levantarse, basta. Y esa razón puede ser muy simple: el olor del café, la caminata de cada mañana, el saludo del panadero, la planta que necesita agua, el amigo que espera tu llamada. Son cosas que no cambian el mundo, pero que acumuladas, con cuidado y con continuidad, sostienen una vida entera. Y sostener una vida, aunque no parezca gran cosa, es mucho más difícil de lo que parece. Tal vez el propósito no sea una misión que nos espera al final del camino. Tal vez sea algo que hacemos tantas veces que termina por definirnos. No un destino, sino una práctica. No algo que grita, sino algo que permanece. Lo que nos sostiene no siempre es grande. A veces es simplemente lo que no dejamos caer. Un hábito que mantenemos aunque nadie lo vea. Un lugar al que volvemos aunque podríamos irnos. En un aldeo de Okinawa, una mujer de 102 años sigue preparando té cada mañana. Y no lo hace por nadie en particular. Lo hace porque es lo que ha hecho siempre. Sus manos recuerdan el gesto. Su cuerpo espera ese momento. El té no es especial, pero la ceremonia de prepararlo, sí. Y ese es su Ikigai. Cada mañana, durante más de 9 décadas, encontró una razón para levantarse. Y tal vez eso baste, porque al final, el sentido no es algo que se encuentra de una vez y para siempre. Es algo que se cultiva cada día, como un huerto pequeño,
como una conversación que se repite, como una taza de té que siempre está caliente cuando más se necesita. No hay una fórmula, no hay un diagrama que pueda encerrarlo. Hay solo preguntas que cada quien responde a su manera, con el tiempo, con los gestos, con las personas que elige tener cerca. Antes de cerrar, hay 4 preguntas que vale la pena guardarse. No para responderlas de inmediato, solo para dejarlas reposar. ¿Qué es eso que haces sin pensar en el tiempo? ¿Por qué te levantas? ¿Qué repetirías aunque no tuvieras que hacerlo? ¿Qué sostienes aunque nadie te lo pida? Las respuestas pueden ser pequeñas, pueden no impresionar a nadie, pero si están ahí, si están vivas, si están presentes cada día, entonces hay Ikigai. El que permite que después de 199 episodios contando vidas extraordinarias, este episodio haya hablado del ordinario. Solo que no hace ruido. El Ikigai no es una meta espectacular. Es una razón para quedarse. Gracias.